Avisos acerca de las consecuencias. Estamos en este tema sobre las conversiones y diferentes puntos que un Beit Din y como también los candidatos deben de saber. Y estamos mirando algo acá sobre los avisos sobre las consecuencias. Ahora vamos a explorar uno de los aspectos del pasaje de Shulchan Aruch en Orah Hagim 282.2, que cita en su primer capítulo. Durante la notificación de los mandamientos, lo que es llamado Hoda'at HaMitzvot, ese paso, esa faceta, donde se habla sobre los mandamientos, el Beit Din informa a los candidatos acerca de los mitzvot que cuando hagan su declaración de aceptancia, es decir, aceptas sobre ti el yugo de la Torá, ambos escrito y oral. Los jueces sobre el Beit Din informan lo que es los tenentes básicos, es decir, las creencias básicas del judaísmo, hablando de largamente acerca de la unidad de Dios y la prohibición sobre la idolatría. La razón por la cual cualquier cosa que se considera idolatría hay que rechazar las ideas antes de poder ser convertido. Por eso me informan y me preguntan, Rabino, ¿hay que rechazar a Jesús, que se ha creado como un Dios entre los gentiles? Yo le digo, sin duda, hay que rechazar toda forma de idolatría. Y el más grande hoy en día es que el hombre se ha puesto como Dios mismo. Y es por eso que hay que rechazar ese concepto totalmente. Y yo personalmente le digo a ustedes que esto es una de las cosas básicas de entrar a lo que es el judaísmo. Entonces se le informa de ciertos mandamientos menores y mayores de restringimientos y los castigos que incurre si llegan a transgredirlo. Antes de ti vino a ser este estatus, por ejemplo, el comer jelev, que es grasa prohibida, si no lo hubiese sido castigado con karet, que es extinción de su vida. Si profanas el Shabbat, por ejemplo, no habría sido castigado de ser aperdado. Son aspectos que se le explica, y aunque no tenemos un Sanhedrin, debe el candidato saber que el castigo de cada pecado, de lo más estricto a lo más liberal, debe ser presentado en una forma general. Estos aspectos no son hablados o enseñados de todos los detalles, simplemente por encima, para informarles de los castigos de violar los mandamientos, y lo informamos también acerca de los galardones de guardar los mandamientos, y así el aseo de los mandamientos para él llevarlo al mundo venidero. Esta formulación, que es usado en la fraseología talmúdica en Yevamot 45b, dice: estos aspectos no se hablan de forma alargada o en detalle con el candidato. Según la opinión de Bach y Shach, que son los principales comentarios sobre el Shulchan Aruch y Orea y el Semag, que significa que no habite con mucha duración sobre el asunto de castigo. La frase ni en detalle implica que aún no puedes elaborar con ellos sobre el castigo minutivo de estos pocos, siendo que el prosélito debe ser informado, pero de forma general, no ir en detalle de lo que ocurre. Antes que viniste a llegar a este estatus de ser un Gertoshav, una persona para la conversión, si hubiese cometido lo que es la grasa prohibida, hubiese sido castigado con muerte por la corte celestial, es decir, lo que se llama karet, que eso es castigo celestial. Si hubiese profanado el Shabbat, hubiese sido castigado por ser aperdado. Y ahora, siendo que si comes jelev, no incurrirás karet, porque no se ha convertido. Todo esto es para informarle de los particulares y la estringencia de lo que es la grasa prohibida y la prohibición del Shabbat. La razón es por esta razón, para motivar al que se va a convertir, que son puros y por deseo por el cielo, es decir, que lo hace sinceramente porque quiere agradar a Dios, siendo que esto puede causar que su mente cambie y se trae
de la intención de la conversión. Es decir, hay el peligro de que decir, no, esto es muy duro, yo no quiero esto. El Rambam escribe en su código, en el principio, que lo lleve a la palabra sentir, suave, y después con palabras de amor. Esto parece ser la base sobre el episodio de Hillel el anciano, que está descrito en el tratado de Shabbat 31a, que según el Bach, ¿por qué hemos de mencionar castigos, siendo que el convertido no está obligado a estudiarlo? El Gaon de Vilna señala que el Shulchan Aruch no específicamente menciona que el prosélito tiene que ser enseñado sobre las leyes de agricultura, como los regalos del pobre, cuando se requiere sobre lo que es dejado en la siembra, las esquinas del campo, lo que se llama Lichet, Shechia y Pea, que tiene que ver con lo que es el separar de la tierra las porciones para dar en donación a los pobres. Esto está enlistado en paralelo en la discusión del Talmud en Yevamot 47a. Él comenta, el Shulchan Aruch omite el Lechet, Shechia y Pea porque son raros que hoy en día se hace. Por lo tanto, encontramos el asunto que son infrecuentes hoy en día y no hay que explicar este punto al converso. Ya no estamos con la habilidad de poder enforzar los castigos de un Beit Din y las multas o los castigos de elástico o la penalidad capital. Por lo tanto, ¿por qué lo estamos amonestando sobre esto? Estos castigos son solamente no discutidos de una forma bien elaborada, porque también el Bach explica la frase de Rashi y de Nemke Yosef aquí mismo, y no discuta esto en detalles, porque se sintieron que puede ser amenazado y que el candidato puede retraerse de su intención de verdad sincero de convertirse a la fe hebrea. El Talmud en Yevamot 47b explica orden particular de este mitzvot y de castigo basado en el diálogo entre Ruth y Naomi, y da en el primer capítulo del libro de Ruth el versículo 16 al 18, y derive esto los sabios con el fin que los mitzvot sean presentados a los candidatos de conversión. Y vamos a ver 5 de ellos. Tehum Shabbat, lo que es las fronteras o las limitaciones de caminar durante el Shabbat. La distancia son 2000 cúbitos, que se llega a ser 1.2 milímetros. Es decir, que es casi la orilla de un pueblo dentro de la cual está permitido moverse en Shabbat. Yihud, otro punto que hay que hablar. Yihud es exclusión, reuniones privados, estar a solas con el sexo opuesto, no sea que están casados o que un hombre o una mujer no pueden mantenerse secluidos por un tiempo alargado. También hay que mencionarlo los 613 mandamientos. Número 4, la prohibición de idolatría. Y número 5, informarle acerca de los castigos, por encima, no en detalle. Estos 5 elementos del pasaje de Yevamot 47b, cita, que vamos a citar abajo, que el versículo entre comillas son citados por el libro de Ruth y también Naomi cuando estaba insistiendo sobre unirse al pueblo judío. ¿Cuál es la prueba escritural de esto? Está escrito cuando Naomi vio a Ruth, que estaba determinada a ir con ella paró argumentando con ella. Ruth capítulo 1, verso 18. Claramente es una indicación cuando vio que Ruth quería. Ya no hay que desanimar a la persona. No hay que hacerle malas acciones tampoco, que eso es el error que muchos rabinos hacen a una persona que sinceramente quiere convertirse o demoren el proceso para ayudar a la persona a convertirse. Todo lo que es visto por el cielo como algo negativo. ¿Por qué entonces estamos prohibidos? Naomi le dijo a Ruth, viajará en el Shabbat y no más de lo que es lo permitido en el Shabbat. Y Ruth respondió, donde quiera que vayas, yo iré.
Número 2. Estamos prohibidos tener privacidad entre un hombre y una mujer, es decir, secluirse a solos, estar a solos con el sexo opuesto, porque hemos sido mandados en los 613 mandamientos sobre esto. Y Ruth respondió, tu pueblo será mi pueblo. Estamos prohibidos la idolatría. Y Ruth respondió, vuestro Dios es mi Dios. Número 5, cuarto modo de lo que es penal capital, que fue encomendado al Beit Din en el Talmud Sanhedrin 49b. Ruth respondió, donde tú mueres, yo moriré. 2 sepulturas. Castigo penal fue puesto ante la disposición del Beit Din. Y Ruth dijo, y ahí yo también seré enterrado. Y cuando Naomi vio que Ruth estaba determinado a ir con ella paró argumentando con ella, tratando de disuadirla. De esto podemos aprender muchos nosotros los judíos, de no tratar de parar la intención del converso que quiere convertirse. Ahora vamos a traernos a un problema muy conocido. Tehum, Shabbat y Yehud están incluidos no en los 613 mandamientos, ¿cierto? ¿Por qué entonces debemos de enfocar solamente ciertas enumeraciones? El Maharsha trata de resolver esta problemática en la forma siguiente. Uno dice que voy a informarle acerca de los mandamientos más livianos y el más pesado de los mandamientos, para señalar, por ejemplo, las leyes de Shabbat y las fronteras en la cual, o las limitaciones de distancias entre lo que es un Tehum de Shabbat, que es de origen de la Torá, y aquellas prohibiciones que son de ofensas capitales o delitos capitales, en las cuales son más livianos, categoría de castigo, como Marjot, que son lastigazos. O, como vemos en el Tratado de Talmud, en Yerubim, también similarmente Yehud, que es lo que es tener seclusión con el sexo opuesto, entre todo lo que es más serio, el incesto y las prohibiciones de modestia. Y ese está en la categoría de Marjut, de castigo, de lastigazo. Esto para informarle a aquellos que aquellos mandamientos de violación involucra relativamente un castigo más liviano, cuando el acto de caminar más allá de lo permitido en Shabbat no se ve como una profanación del Shabbat, por causa que no aparece una melajá, una obra o labor prohibido en violación de Yehud, de estar a solo con el sexo opuesto, no sea que aparece como una forma de impropiedad sexual. Sin embargo, ellos son violaciones y caen bajo lo que es la lista de castigos por lastigazos. Rashi explica esto un poquito diferente y dice que en sí el Yehud, en contexto, se refiere a prohibir solamente cuando una persona está secluido con una mujer casada. Por lo tanto, el sumo sacerdote en Yehud es de Oraita, es decir, de la Torah misma. Si un hombre no puede estar a solas con una mujer casada, donde todo está cerrado, tiene que tener lo que es las puertas abiertas, la ventana abierta, para que esté seguro que no hay ninguna posibilidad de estar secluido a solos. Sin embargo, en la traducción arameico del verso de Ruth, deducimos que la palabra Yehud, con una no judía, está prohibido aún por involucrarse en salir con ella, como habla desde el tiempo de lo que es el Beit Din del rey David. Es decir, fue el rey David que impuso esas limitaciones para que no hubo intercasamiento entre un gentil y un judío, como menciona el rabino Zvi Shayes, que él observó. Ahora asumimos que Naomi explicó estas prohibiciones rabínicas a Ruth cuando vino y hasta un extenso resolvió la pregunta de los mandamientos que le fue enseñado en este punto, y que ella quiso inculcar estos mandamientos, que son numerosos, como una reja o una pared para reforzar lo que es los
enactamientos de los mandamientos. Un total de 613 mandamientos según aquellos que mantienen que Nehemías informó a Ruth las primeras leyes originando la ley Torah y entonces las prohibiciones menores y entonces dejó con lo que es lo más difícil de no resolver. ¿Por qué entonces Nehemías comenzó que somos mandados 613 mandamientos? Cuando no hay obligación para un gentil aprender la Torah entera. Una de las formas de explicar esto es que los mandamientos es visto y acompañado con dos acciones en las cuales las dos mujeres descritas en el libro de Ruth. Cuando Naomi caminó con Ruth, ella usó esto como la oportunidad de enseñarla su conversión como candidata. Las halajás sobre lo que está permitido caminar en el día Shabbat y su distancia, es un tejum. Cuando ella vio el lugar de descanso por la noche, ahí fueron caminando y Naomi le habló acerca de las leyes judías en respeto a las prohibiciones de estar a solos con un hombre o etcétera, que son uno de los 613 mandamientos. Aunque si ella fue totalmente agotada, está prohibido de estar esto sobre la Yehud, estar a solo. Cuando Ruth le respondió, tu pueblo será mi pueblo, Naomi comenzó a hablarle acerca de las bases generales del judaísmo, que debe convertirse para que puedas creer en él, en el eterno, explicando de detalle acerca de la unidad de Dios y la prohibición de idolatría. Y hay 4 tipos de castigo, delito capital, la cual cae bajo lo que es las facetas de castigos. Y vamos a ver, como nos menciona en adelante, sobre esto, y vamos a terminar y continuar esto en el próximo video, cuando vamos a ver la explicación del Sefte Hajam sobre Rashi, sobre el libro de Ruth, que diría todas estas leyes de Tehum y Yehud. Y esto es muy importante de entender como parte del proceso de conversión. ¿Qué hay que enseñarle a la persona que quiere convertirse? Son conceptos generales de lo que forman las bases del judaísmo. No hay que ir y hay que convertir a una persona para que sea una rebetzin. Hay beidín que pasan 3-4 años y causan más abuso a un candidato que se quiere unir. Al fin de cabo, todas estas leyes se repiten anualmente al pueblo judío entre las sinagogas, entre el rabino que enseña las leyes para que el pueblo vea encaminándose en la dirección de la Torá y no a la dirección opuesta. Cuando Dios ve que el pueblo se está dando la vuelta, está encaminándose hacia los mandamientos, también Dios se vuelve al judío, Dios se vuelve al pueblo y le tiene compasión y le tiene merced. Nada por lo que ellos han hecho, pero la dirección donde está dirigido su corazón hacia las cosas de Dios. En los próximos videos vamos a ver aún cómo también fue avisado, ¿verdad?, sobre las leyes de Noé, las 7 leyes básicas. Y entre ellos lo más importante que era acerca de la idolatría, la idea de un solo Dios. Esto es lo que cree el pueblo de Israel. Es por eso cuando alguien postea algo sobre creer en X como el Señor y Salvador de su vida, eso para el pueblo judío es idolatría. Es idolatría. Y es por eso que hay ese choque de conceptos cuando tiene que ver con ese punto de nuestra Torá, con las palabras de la Torá y lo que presentan otras religiones que en sí llega a ser considerado idolatría. En este tiempo, donde ahora hay tantas cosas que están enfatizando la santa esta, la virgen esta, esto y poniendo todo como divino, debemos entender que, como dice en el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Claramente nuestro servicio es a un creador, un ser supremo que es invisible, que no tiene cuerpo. Y esto es lo que habla el Rambam.
Ahora, ¿cómo es posible que una persona que sea sagrada posea a Dios y no le diga, esa persona tiene Dios adentro? Eso lo vamos a ver más adelante, porque claramente, aunque tengamos a Dios adentro, no somos Dios o dioses. Le habla el Rabino Moshe Otero, espero que tengan una buena mañana y vamos a seguir estudiando sobre estos aspectos tan importantes sobre la conversión. Recuerda, esos son avisos de las consecuencias después que la persona se convierte. Se le avisa antes para que ya esté avisado en qué se está metiendo cuando se está convirtiendo al judaísmo. Shalom, shalom.